Buenas tardes, muchachos. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Administración de Empresas, Alan Ramos Acosta. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Sonora. Básicamente es un emprendedor, es empresario en la industria de alimentos, speaker, coach de negocios y autor del libro que nos interesa el día de hoy, que es El Emprendedor Audaz. En este libro encontrarás en 7 pasos fáciles de leer y comprender un camino para iniciar tu propio negocio, ideal para los emprendedores que han estado postergando sus proyectos y en él encontrarás también cómo el libro te ayudará a crear desde una idea hasta aterrizar de forma profesional y poder construir una empresa real y rentable. Los dejo en la presencia del licenciado Alan Ramos. Gracias, maestro. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a hacer una pregunta que me gustaría que me contestaran sinceramente. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que emprender puede ser difícil? Algunos. Sí, cuando escuchamos la palabra emprender, creemos que puede ser muy difícil, que puede ser arriesgado, que podemos perder dinero, que va a haber personas que nos juzguen, que si fracasamos, quizá se burlen de nosotros, y que pueden darse situaciones muy complicadas, ¿sí o no? Pero también les voy a hacer otra pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser empresarios el día de mañana? Levanten la mano. Bastantes, eso es bueno. Sí, tenemos la creencia y nos dicen allá afuera que emprender puede ser muy difícil. Sin embargo, todos conocemos a alguien que ha sido exitoso. A alguien que ha empezado un negocio desde pequeño y lo ha hecho crecer. Y que no solamente lo hace crecer, sino que también tiene sucursales. Y que además tiene el estilo de vida que muchos deseamos. Que tiene empleados, que tiene unas oficinas grandes, que tiene la casa grande, el coche último modelo. Todos conocemos a alguien así. Y hay un caso muy particular de una emprendedora de Guadalajara. Su nombre es Marisa Lazo. Quizás han escuchado de los pasteles Marisa y quizá la hayan visto porque ella ha participado en este programa de Shark Tank. Hoy es una empresaria muy reconocida y premiada en Guadalajara. Y esta empresaria, en una de sus entrevistas, nos cuenta su historia, cómo empezó. Y nos cuenta que a ella le gustaba mucho hacer pasteles, le gustaba mucho la repostería. Y había un pastel en particular que le quedaba muy rico, un pastel de pera. Y un día, en una reunión, una de sus amigas le pide que le venda el pastel de pera. Y ella le dice, no, ¿cómo crees? Te lo regalo. Le dice, no, quiero que me lo vendas porque yo no quiero hacer caravana con sombrero ajeno. Yo voy a decir que es tuyo y que te lo compré. Ok, dice Marisa, sin problema. Le encantaba hacerlos. Ella ya era ama de casa, tenía ya sus hijos, estaba tranquila en su casa y hacía los pasteles en su casa. Cuando le vende el pastel a esta señora, en esa reunión, varias señoras les gustó muchísimo el pastel. Y hubo una de ellas que pidió sus datos. Y al día siguiente le habló por teléfono. Y le habló y le dijo, señorita, buenas tardes, deseo hacer un pedido. Quiero pedir 2 pasteles de pera. Cuenta Marisa que cuando escuchó la forma en que le pedía los pasteles la señora, dijo,
yo creo que la señora piensa que yo me dedico a esto profesionalmente. En realidad no lo hacía todavía. Y le dijo, sí, claro, con mucho gusto, yo te hago los pasteles. Al día siguiente le entregó los 2 pasteles, pero esta ocasión incluyó una etiqueta que decía María Lazo y su número telefónico. En la reunión en donde se comieron estos pasteles, fueron un éxito. Les encantaron los pasteles. Tanto así que siguieron llegándole pedidos a Marisa. Llegaron pedidos y empezó a hacer más pasteles. Y le llegaban más pedidos de otras personas y empezó a hacer más pasteles. Al grado que dentro de su casa, en su cochera, instaló una pequeña cocina con el horno, con la batidora, y empezó a hacer estos pasteles para vender. Al cabo de un tiempo, estaba vendiendo alrededor de 40 pasteles a la semana. Marisa es una empresaria muy preparada y vio la oportunidad de que esto realmente podía cambiar de ser un hobby a ser realmente un negocio. Así que se aventó a poner su primer tienda, su primer local. Cuenta que en aquel entonces la renta de ese pequeño local era de 5,000 pesos, pero significaba un gran reto. Estar ya a la venta de forma profesional ya no era la misma estar en su casa. Y se aventó. Después de eso, empezó a vender muchos más pasteles. Y tuvo la oportunidad de tomar otro local y de un brinco de una renta de 5,000 pesos a 20,500 pesos. Así lo platica en su entrevista. Ahí creó una pequeña fábrica de pasteles, contrató empleados y empezó este proceso de emprendimiento ya en forma y ya con miras a ser una gran empresaria. Empezó a vender hasta 400 pasteles a la semana. Y los pasteles Marisa no son pasteles baratos. En realidad son mucho más altos en precio que otros pasteles. Sin embargo, lo siguen haciendo de forma artesanal. Y esa diferenciación quizá fue lo que hizo que los pasteles tuvieran más éxito. Hoy en día, Marisa ha participado en Shark Tank, ya es inversionista, tiene muchos premios como empresaria y venden alrededor de 40,000 pasteles a la semana. Entonces, sí es posible crear un negocio, sí es posible emprender desde pequeño y tener éxito. Pero yo les voy a preguntar, ¿por qué tú no lo haces? ¿Por qué tú no tendrías esa oportunidad? Porque pasa algo. Nos meten mucho miedo. Nos meten mucho miedo y no lo creemos y tenemos miedo. Traemos un terrorista aquí en la mente que siempre nos está diciendo, ¿y si? ¿Y si no funciona? ¿Y si las cosas no salen como las planeé? ¿Y si pierdo dinero? ¿Y si me hacen fraude? ¿Y si yo no sirvo para esto? ¿Y si realmente yo no soy un emprendedor? Y un montón de ISIS. Así pasa siempre que empezamos un nuevo negocio. Y tener miedo es normal. Tener miedo está bien. Es como cuando ustedes llevan, o cuando su mamá lleva por primera vez al niño a la clase de karate. El niño está súper emocionado de ir por primera vez a la clase de karate. Está tan emocionado que su mamá ya le compró su trajecito blanco, su karategi, le almidonó su cinta blanca y el niño está muy emocionado porque va a aprender una nueva habilidad, va a aprender un nuevo deporte. Y cuando llega el niño
a la clase de karate, se da cuenta que los otros niños están más preparados que él. Se da cuenta que los otros niños saben golpear. Se da cuenta que los otros niños saben tirar patadas. Incluso los empieza a ver más fuertes y más grandes. Porque así se sienten los emprendedores cuando salimos bien emocionados a poner nuestro negocio. Quizá no hemos tenido como la preparación necesaria solo porque el compadre o el amigo nos dijo, güey, es un buen negocio, suena muy bien, éntrale. Yo te pongo una lana, ¿no? Así pasa. Y este niño está en la clase de karate, pero le empieza a entrar el miedo. Le empieza a entrar el miedo porque ve a los otros niños que están mucho más preparados. Y para acabarla de amolar ese día, el sensei les dice, vamos a hacer combate. No, bueno, si el niño tenía miedo, ahora está paralizado. ¿Cómo combate? Si el niño se pudiera ir, ya se hubiera ido, pero su mamá ya se fue, ya no se puede ir. Y el maestro, tratando de calmarlo, le dice, no te preocupes, le voy a pedir a un compañerito que te ayude. Y le habla a Ricky, dice, Ricky, ven, apóyame con el nuevo. Y llega Ricky, un adolescente de 14 años, 1,65, cara de malo. No, bueno. O sea, nuestro niño, si estaba asustado y paralizado, ahora está que se hace pipí. Y ese día, ese niño seguramente va a aprender. Ese día seguramente se va a llevar muy buenas lecciones a su casa. Pero también se va a llevar unos buenos golpes. Porque así pasa. Cometemos errores, eso no lo podemos evitar. Tener fracasos tampoco se puede evitar, es parte del proceso. ¿Sí? Sería grandioso que fuéramos como Neo. ¿Se acuerdan de la película de Matrix? ¿Alguien ya la vio? En esta película ya hay una nueva, la pueden ver. Hay una escena donde Neo le disparan las balas y él las puede esquivar, ¿no? Y hay otra escena en donde incluso para las balas. Y agarra una bala y las demás caen. Y enfrente tiene como 20 agentes enemigos dispuestos a matarlo. Y atrás está la chava Trinity y le dice, Neo, te ayudo. Y Neo le dice, no, tranquila, tú vete, ahorita te alcanzo. Porque resulta que Neo es el elegido. Neo tiene superpoderes. Neo sabe Kung Fu. Neo puede tener las balas. Y entonces se le vienen los agentes y empieza a tirar golpes, patadas, sabe usar armas, les pega, brinca, salta, los golpea y a los 20 agentes los deja ahí tirados. Porque Neo es el elegido. Nada más que les tengo una mala noticia. Neo es ciencia ficción. No podemos ser Neo. Y tampoco creo que nos gustaría ser el niño asustado en la primera clase de karate. Sin embargo, hay otra forma. ¿Qué tal si pudiéramos prepararnos, entrenarnos, capacitarnos y empezar a ganar combates? Y que a lo mejor nos tumban, pero podemos seguir ganando otros combates y después ganar torneos. Y que fuéramos Daniel San del emprendimiento. Que fuéramos el Karate Kid del emprendimiento. Eso sí es posible. Eso sí es posible preparándose y entrenándose. Así funciona más o menos el emprendimiento y los emprendedores así lo ven. Es una lucha constante.
Los fracasos son maestros. Si te dejas enseñar por ellos, te convertirán en un experto. Y tenemos una idea errónea. Si yo les pregunto, ¿qué es lo opuesto a éxito? ¿Qué me responden? El fracaso. Y estamos equivocados. El fracaso es parte integral del éxito. Lo que es opuesto a éxito es quedarte en tu zona de confort. No hacer nada. El no hacer nada, eso sí es lo opuesto totalmente a tener éxito.